Y Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con estas palabras, se nos revela una verdad profunda: el sustento del espíritu va mucho más allá de lo físico. La conexión con lo divino es esencial para vencer la tentación, incluso para quien es divino. A veces, al pensar en Jesús, la pregunta que surge es: ¿por qué necesitaba hablar con Dios si él mismo era Dios? Es un misterio que ha intrigado a muchos, y entenderlo requiere que nos adentremos en el corazón de la teología cristiana y el mensaje bíblico. Jesús, el Hijo de Dios, enfrentó tentaciones similares a las nuestras, y en esos momentos cruciales, lo vemos recurrir a la oración y al diálogo con el Padre. Jesús, aun siendo Dios, asumió una naturaleza humana plena. Esto significa que experimentó la debilidad, el hambre, el cansancio, y sí, también la tentación. Al hacerse hombre, Jesús no dejó de ser Dios, pero voluntariamente eligió vivir bajo las mismas condiciones que nosotros. Así, se sometió a las limitaciones de la carne. En este acto de humildad suprema, vemos a Jesús enfrentar la realidad de la existencia humana, con sus luchas y desafíos. La tentación en el desierto es un ejemplo poderoso. Satanás se presenta a Jesús en un momento de extrema vulnerabilidad, después de 40 días de ayuno. Le ofrece el mundo, apelando a deseos humanos básicos: hambre, poder y gloria. Pero Jesús, en lugar de enfrentarlo con su poder divino, lo hace como un hombre. Responde con la Escritura, con palabras que nos enseñan que la dependencia de Dios es la clave para resistir al mal. Aquí es donde entendemos la necesidad de la oración. Jesús, en su humanidad, nos muestra que la relación con Dios Padre es esencial para mantenerse firme ante la tentación. No es que Jesús necesite de la fuerza de Dios porque carezca de poder, es que, en su humanidad, nos enseña el camino para vencer. La oración no solo es un acto de dependencia, sino también una declaración de confianza y comunión con el Padre. Además, en esos momentos de oración, Jesús nos revela la unidad perfecta entre el Padre y el Hijo. Es un diálogo que trasciende lo que entendemos como comunicación. Jesús, al orar, nos muestra que el poder para resistir al mal proviene de una relación íntima y constante con Dios. No se trata de una necesidad en términos de carencia, sino de una manifestación de amor y entrega total. Este ejemplo de Jesús orando nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. Si el mismo Hijo de Dios, en su humanidad, buscaba la fuerza y la guía del Padre en oración, cuanto más nosotros, en nuestra fragilidad, debemos buscar esa conexión divina. La oración no es solo una herramienta, es un vínculo que fortalece y protege. En este punto, la pregunta inicial comienza a desvelarse. Jesús hablaba con Dios para mostrarnos cómo vencer al enemigo. Nos enseñaba que la verdadera fuerza no reside en el poder que podamos tener, sino en nuestra dependencia de Dios. Al orar, Jesús no solo fortalecía su humanidad, sino que también nos daba un ejemplo vivo de lo que significa vivir en plena comunión con el Padre. La oración de Jesús nos revela algo profundamente significativo: la encarnación no fue solo un acto simbólico, fue una realidad en la que el Hijo de Dios abrazó completamente la experiencia humana. Esta verdad es crucial para entender por qué Jesús, en su lucha contra Satanás, se dirigía al Padre. No era una simple formalidad, sino una expresión genuina de la dualidad de su naturaleza, plenamente Dios y plenamente hombre. Cuando observamos los momentos en que Jesús se retira para orar, especialmente en las circunstancias de mayor presión o peligro, vemos algo más que un líder espiritual. Vemos a un ser que, en su humanidad, muestra la necesidad de depender del Padre para cumplir su misión. En Getsemaní, por ejemplo, en la víspera de su crucifixión, Jesús ora con tal intensidad que su sudor se convierte en gotas de sangre. Es un momento en el que se enfrenta a la tentación más poderosa de todas, la de evitar el sufrimiento y la cruz. Podría haber llamado a legiones de ángeles para rescatarlo, pero en lugar de eso, se somete a la voluntad del Padre. Este acto no es solo un ejemplo de obediencia, sino también de la confianza absoluta en que el camino del Padre es el único camino. Jesús, al orar,
nos muestra que la verdadera victoria sobre el mal no se encuentra en evitar el dolor o en recurrir al poder divino para escapar de la tentación, sino en abrazar la voluntad de Dios, incluso cuando ello implique sufrimiento. Esta es una lección profunda sobre la naturaleza del poder y la victoria en el reino de Dios. No es a través de la fuerza o la imposición, sino a través de la entrega y la dependencia total del Padre. La relación entre Jesús y el Padre es única, y al mismo tiempo, es el modelo perfecto para nuestra relación con Dios. Jesús, al orar, no solo buscaba fuerzas para él mismo, sino que también nos enseñaba que la oración es el medio por el cual nos conectamos con la fuente de toda sabiduría y fortaleza. Es un recordatorio constante de que, aunque somos frágiles y vulnerables, tenemos acceso a un poder que trasciende nuestras limitaciones humanas. Satanás, en su intento de tentar a Jesús, subestimó la profundidad de esta relación. Creyó que podía aprovecharse de la humanidad de Jesús, pero no entendió que esa humanidad estaba perfectamente unida a la divinidad. Jesús, al enfrentar al tentador, no lo hizo desde una posición de orgullo o autosuficiencia, sino desde una posición de humilde dependencia del Padre. Esto no solo desarma a Satanás, sino que también redefine lo que significa ser fuerte. La verdadera fortaleza, nos enseña Jesús, no reside en la capacidad de enfrentar al enemigo solo, sino en la humildad de reconocer nuestra necesidad de Dios. Al estudiar estos momentos de oración y tentación, podemos ver un patrón claro: cada vez que Jesús enfrentaba un desafío, respondía recurriendo a la oración. En cada uno de estos episodios, la oración no es una reacción impulsiva o una medida desesperada, sino una parte integral de su vida. Es el medio a través del cual Jesús se alineaba con la voluntad del Padre, renovaba su propósito y encontraba la fuerza necesaria para continuar su misión. Lo que es fascinante es que, en su diálogo con Dios, Jesús nunca duda de su identidad como Hijo de Dios, pero al mismo tiempo, nunca se desvía de su misión de ser el siervo sufriente que redime al mundo a través de su sacrificio. Esto nos muestra que la oración no solo es una herramienta para buscar ayuda en momentos de necesidad, sino que es un espacio de comunión profunda donde se reafirma la identidad y se renueva la misión. Jesús no oraba porque necesitaba recordar quién era, sino porque a través de la oración, manifestaba su unidad con el Padre y su compromiso con la obra que había venido a realizar. Nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros y difíciles, la oración es el camino para mantenerse firme y fiel. Esta fidelidad, esta confianza absoluta en el Padre, es lo que le permitió a Jesús resistir las tentaciones y derrotar a Satanás, no con poder terrenal, sino con la obediencia y el amor divino. La esencia de la oración de Jesús no solo radica en su acto de hablar con el Padre, sino también en lo que revela sobre la relación entre lo humano y lo divino. Esta relación no es una mera formalidad, es el corazón mismo de su misión en la tierra. Jesús nos muestra que la oración no es solo un medio de comunicación, sino un canal de alineación total con la voluntad de Dios. Es en esta alineación donde encontramos la verdadera victoria sobre las fuerzas del mal. Cuando observamos a Jesús orando, especialmente en momentos de tentación, estamos presenciando algo más profundo que una simple conversación. Es un acto de entrega total y de sintonía con el plan divino. Jesús, en su humanidad, experimenta la presión de la tentación como cualquier otro ser humano, pero lo que lo diferencia es su constante conexión con el Padre. Esta conexión no se debilita, sino que se fortalece a través de la oración, lo que le permite enfrentar y superar las tentaciones sin desviarse de su propósito. La oración, tal como la vivió Jesús, es un acto de rendición. Pero no es una rendición a la debilidad o al fracaso, es una rendición a la voluntad divina, que es perfecta y buena. Esta rendición es lo que le da a Jesús la fuerza para resistir no solo las tentaciones personales, sino también las fuerzas del mal que buscan desviarlo de su misión. La oración se convierte, entonces, en el arma más poderosa contra Satanás, no porque invoque poder, sino porque demuestra una confianza inquebrantable en el Padre. Este aspecto de la oración de Jesús tiene una implicación profunda para nuestra propia vida espiritual. Nos recuerda que, frente a las pruebas y tentaciones, nuestra primera respuesta no debería ser confiar en nuestra fuerza, sino buscar la guía y el apoyo de Dios. Al hacerlo, seguimos el ejemplo de Jesús, quien, a pesar de su naturaleza divina, eligió depender del Padre en todo momento. Esta dependencia no es un signo de debilidad, sino de verdadera fortaleza espiritual. Además, la oración de Jesús nos enseña que la victoria sobre Satanás no siempre se manifiesta de manera inmediata o visible.
A menudo, el verdadero triunfo se encuentra en la perseverancia y la fidelidad a la voluntad de Dios, incluso cuando los resultados no son aparentes de inmediato. En el caso de Jesús, su victoria sobre Satanás en el desierto no fue un espectáculo de poder sobrenatural, sino una demostración de la supremacía de la palabra de Dios y la obediencia a su voluntad. Jesús podría haber elegido confrontar a Satanás desde una posición de poder absoluto, anulando la tentación con su divinidad. Sin embargo, optó por enfrentarlo como un hombre, usando las mismas armas espirituales que están a nuestra disposición, la palabra de Dios y la oración. Este enfoque no solo refuerza la humanidad de Jesús, sino que también valida nuestra capacidad para resistir la tentación y el mal. Si Jesús, siendo Dios, confió en la oración y en la Escritura para vencer a Satanás, cuanto más deberíamos nosotros hacerlo. La historia de Jesús en el desierto no es solo un relato de su resistencia a la tentación, sino una lección sobre el poder de la oración y la Escritura en nuestra vida cotidiana. Nos muestra que, incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad, cuando las ofertas del mundo parecen irresistibles, la conexión con Dios a través de la oración es lo que nos sostiene y nos guía. Esta conexión es lo que nos permite discernir la verdad y rechazar las mentiras del enemigo. La oración también revela la profunda humildad de Jesús. A pesar de ser el Hijo de Dios, no se aferró a su divinidad como un medio para evitar la tentación. En lugar de eso, abrazó su humanidad y, a través de la oración, mostró que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y la dependencia de Dios. Esta humildad no es pasiva, sino activa, es una decisión consciente de someterse a la voluntad del Padre, sabiendo que en esa sumisión se encuentra la verdadera fuerza. El diálogo de Jesús con el Padre en oración es también un testimonio de su amor por nosotros. Al elegir enfrentar la tentación como un hombre, Jesús se identifica plenamente con nuestra lucha. Nos muestra que, aunque enfrentemos desafíos aparentemente insuperables, no estamos solos. Tenemos acceso al mismo poder y gracia que Él tuvo a través de la oración. Este es un recordatorio de que la oración no es solo un acto religioso, sino una fuente de poder y transformación. La tentación es una realidad que todos enfrentamos, pero la respuesta de Jesús nos ofrece un modelo a seguir. Nos enseña que la clave para resistir no está en nuestra fuerza, sino en nuestra disposición a buscar y seguir la voluntad de Dios. La oración es el medio por el cual nos conectamos con esa voluntad y encontramos la fuerza para resistir y vencer. Así, la oración de Jesús no solo es un ejemplo de su fe, sino una invitación para que nosotros también nos acerquemos a Dios en busca de fortaleza y guía en nuestras propias batallas espirituales. La relación de Jesús con el Padre, vista a través de su vida de oración, no solo nos muestra cómo enfrentar la tentación, sino que también nos revela la profundidad del amor de Dios hacia la humanidad. Jesús, al hablar con Dios en momentos de prueba, abre una ventana a la intimidad divina, mostrándonos que el diálogo con el Padre es más que una simple petición de ayuda, es una expresión de confianza, dependencia y amor. Imaginemos el escenario del desierto donde Jesús fue tentado. Un lugar árido, inhóspito, lejos de cualquier consuelo humano. En ese entorno, se nos revela un aspecto crucial de la oración de Jesús, su capacidad para encontrar consuelo y fortaleza en medio de la desolación. Mientras Satanás ofrecía caminos fáciles, llenos de promesas engañosas, Jesús se mantuvo firme, no porque confiara en sus propias fuerzas, sino porque estaba arraigado en la comunión con el Padre. Esta comunión le proporcionaba una visión clara y sin distorsiones, permitiéndole ver más allá de las mentiras del tentador. Lo que Jesús nos muestra aquí es que la oración no es solo un recurso para los momentos difíciles, es una forma de vida. Es una disciplina que construye y refuerza nuestra conexión con Dios, preparándonos para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. En su humanidad, Jesús oró no solo en busca de consuelo, sino también para reafirmar su misión y su propósito. Cada palabra dirigida al Padre era una reafirmación de su compromiso con la obra redentora que había venido a realizar. Esta dinámica de la oración como reafirmación del propósito es crucial para entender por qué Jesús oraba tan intensamente. En cada oración, Él no solo buscaba fortaleza, sino que también se alineaba con el plan divino, recordándose a sí mismo la razón por la que había venido al mundo. Esta alineación era esencial, especialmente en momentos de tentación, donde las ofertas de Satanás intentaban desviar su camino. Pero Jesús, al mantenerse en oración, se aseguraba de no perder de vista su verdadera misión. La oración de Jesús también nos enseña que la lucha contra el mal no es solo externa, sino interna. Satanás intentó aprovecharse de cualquier debilidad humana, buscando un resquicio en el que plantar sus mentiras. Pero Jesús, al mantenerse en oración,
fortalecía su espíritu, llenando cualquier vacío con la presencia de Dios. Esto nos muestra que la verdadera batalla contra la tentación no se libra solo en el mundo exterior, sino también en nuestro interior, donde nuestras intenciones, deseos y pensamientos son moldeados por nuestra relación con Dios. Al enfrentar a Satanás, Jesús no utilizó su poder divino para imponerse. En lugar de eso, eligió depender de la oración y de la palabra de Dios, demostrando que el poder del mal no puede prevalecer cuando nos mantenemos firmes en nuestra fe y en nuestra comunión con el Padre. Este acto de dependencia no fue una debilidad, sino una declaración de que la verdadera fuerza proviene de Dios y no de uno mismo. Este enfoque de Jesús redefine la idea de poder. En un mundo donde la fuerza suele asociarse con la autosuficiencia y el dominio, Jesús nos muestra que el poder más grande se encuentra en la sumisión a la voluntad de Dios. La oración es el medio a través del cual manifestamos esta sumisión, y al hacerlo, nos alineamos con el poder divino que es capaz de superar cualquier tentación o adversidad. La oración de Jesús es, por lo tanto, una invitación para que nosotros también nos adentremos en esa relación íntima con Dios. Es un llamado a ver la oración no como un acto ritualista o una mera formalidad, sino como una oportunidad para fortalecer nuestra fe, aclarar nuestra visión y renovar nuestro propósito. Nos invita a depender de Dios en todo momento, sabiendo que en esa dependencia se encuentra nuestra verdadera fortaleza. En nuestra propia vida, la oración puede convertirse en el ancla que nos mantiene firmes frente a las tormentas de la vida. Al igual que Jesús, somos llamados a recurrir a la oración no solo en busca de respuestas, sino para mantener nuestra conexión con Dios viva y vibrante. Es en esa conexión donde encontramos la paz, la claridad y la fuerza necesarias para enfrentar las tentaciones y cumplir con nuestro propósito divino. La tentación, tal como lo demuestran las experiencias de Jesús, no es algo que podamos evitar, pero sí es algo que podemos superar con la ayuda de Dios. Y la oración es la clave para acceder a esa ayuda. Es la manera en que nos aseguramos de que, a pesar de las circunstancias, nuestras vidas estén alineadas con la voluntad de Dios, y que, como Jesús, podamos vencer cualquier tentación que se nos presente, no por nuestra propia fuerza, sino por el poder de Dios obrando en nosotros. La oración, tal como la vivió Jesús, no solo fue una herramienta de resistencia, sino una forma de mantener una conexión ininterrumpida con el Padre, lo cual es fundamental para entender su humanidad y su divinidad. Este acto de comunicarse con Dios no era una obligación o un deber rutinario, sino una necesidad vital para permanecer en sintonía con el plan divino. En este sentido, la oración de Jesús es un reflejo de su relación con el Padre, una relación que es tanto íntima como instructiva para nosotros. En el relato del desierto, la tentación no es simplemente un desafío que Jesús supera, es un escenario en el que se revela la verdadera naturaleza del poder y la dependencia. Satanás, al intentar seducir a Jesús, lo hace apelando a aspectos que podrían parecer lógicos o incluso beneficiosos desde una perspectiva humana: convertir piedras en pan para saciar el hambre, demostrar su identidad divina lanzándose desde el templo, o ganar el control sobre los reinos del mundo. Pero lo que Satanás subestima es la profundidad del compromiso de Jesús con el Padre. La oración es el medio por el cual Jesús se reafirma en su misión y en su identidad como el Hijo de Dios, no solo para sí mismo, sino también para mostrarnos el camino a seguir. Cada respuesta de Jesús a las tentaciones está profundamente enraizada en la Escritura, lo que nos enseña otra lección crucial: la oración y la palabra de Dios están inextricablemente unidas. No es solo el acto de orar lo que fortalece a Jesús, sino también su conocimiento y su fe en la palabra de Dios. Al recitar la Escritura, Jesús no solo rechaza las tentaciones, sino que reafirma la verdad sobre la que basa su vida y su misión. Esto nos muestra que la oración, alimentada por la palabra, tiene el poder de transformar y fortalecer nuestro espíritu. La oración de Jesús también nos enseña sobre la perseverancia. No se trataba de una única oración en un momento de crisis, sino de un hábito constante que moldeaba su vida diaria. Esta constancia en la oración le proporcionaba la resistencia espiritual necesaria para enfrentar no solo las tentaciones del desierto, sino todos los desafíos que encontraría a lo largo de su ministerio. Para Jesús, la oración era una forma de vida, un acto continuo de comunión con el Padre que le permitía estar siempre en la dirección correcta. Otro aspecto relevante de la oración de Jesús es su capacidad para transformar la perspectiva humana. En lugar de ver la tentación como una prueba insuperable o un obstáculo, Jesús la ve como una oportunidad para glorificar a Dios y reafirmar su misión. Esta transformación de la perspectiva es posible gracias a la oración, que nos ayuda a ver las situaciones difíciles desde el punto de vista de Dios y no desde nuestras limitaciones humanas. Cuando oramos,
Permitimos que Dios nos muestre su propósito y nos dé la fuerza para avanzar, incluso cuando el camino parece imposible. Jesús también nos muestra que la oración es un acto de humildad. A pesar de ser el Hijo de Dios, no se exime de la necesidad de buscar la guía del Padre. Esta humildad, expresada a través de la oración, es una lección poderosa para todos nosotros. Nos recuerda que, independientemente de nuestra posición o fuerza, siempre necesitamos la dirección y el apoyo de Dios. La oración nos ayuda a reconocer nuestra dependencia de Dios y nos mantiene en una postura de humildad, que es esencial para vivir una vida centrada en el propósito divino. En la oración, Jesús no solo hablaba, sino que también escuchaba. Esto es fundamental para entender la verdadera naturaleza de la oración. No se trata simplemente de presentar nuestras peticiones a Dios, sino de entrar en un diálogo donde también estamos abiertos a recibir su guía, su corrección y su consuelo. La oración de Jesús nos muestra que este diálogo es bidireccional y que, a través de él, podemos obtener una comprensión más profunda de la voluntad de Dios para nuestras vidas. La oración de Jesús en momentos de tentación nos revela la importancia de la preparación espiritual. Jesús no esperó a ser tentado para orar, su vida de oración fue una preparación constante para cualquier desafío que pudiera surgir. Esto nos enseña que la oración no debe ser solo una respuesta a las crisis, sino una práctica constante que nos prepara y nos fortalece para enfrentar cualquier adversidad que pueda venir. Jesús, al hablar con Dios, nos dejó un modelo a seguir, no solo en cómo orar, sino en por qué orar. Nos muestra que la oración es el medio por el cual nos alineamos con el propósito divino, encontramos fortaleza en nuestra debilidad, y mantenemos nuestra fe firme frente a cualquier tentación. Es a través de la oración que podemos vivir una vida que refleje la voluntad de Dios, superando las pruebas no por nuestra fuerza, sino por la fuerza que proviene de nuestra comunión constante con Él. Jesús nos enseñó que la oración es más que palabras, es un acto de confianza radical en la soberanía y bondad de Dios. Cuando vemos a Jesús orando, especialmente en situaciones críticas, estamos presenciando una demostración de esta confianza, una confianza que desafía las circunstancias más difíciles y que se niega a ceder ante las presiones externas. Jesús sabía que su misión en la tierra implicaría enfrentar no solo la oposición de las autoridades y la incomprensión de las multitudes, sino también la confrontación directa con el poder del mal. Y es precisamente en la oración donde Jesús hallaba la fortaleza para mantenerse firme. La oración de Jesús antes de su arresto en el huerto de Getsemaní es uno de los momentos más reveladores de esta confianza. Aquí, Jesús se enfrenta al mayor desafío de su vida, la inminente crucifixión, un evento que significaría no solo un sufrimiento físico indescriptible, sino también una separación temporal del Padre, algo que nunca antes había experimentado. En su oración, Jesús expresa de manera sincera su angustia: «Padre, si es posible, pase de mí esta copa». Pero, a pesar del dolor y el temor, termina su oración con una declaración poderosa: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Esta oración es una manifestación de la entrega total de Jesús a la voluntad del Padre, incluso cuando esa voluntad implica un sacrificio inimaginable. Aquí, Jesús no solo ora para recibir fortaleza, ora para someterse completamente al plan de Dios. Esta sumisión no es pasiva, es una decisión activa de confiar en que, aunque el camino sea doloroso, el propósito de Dios es perfecto y justo. Nos enseña que la oración no es solo un medio para pedir lo que deseamos, sino también un espacio para rendir nuestra voluntad a la de Dios. Al someterse a la voluntad del Padre, Jesús nos muestra que la verdadera obediencia no siempre es fácil ni exenta de sufrimiento, pero es a través de esta obediencia que se manifiesta la gloria de Dios. En Getsemaní, la oración de Jesús revela la lucha interna que todos enfrentamos al buscar hacer la voluntad de Dios cuando ésta va en contra de nuestros deseos naturales. Sin embargo, también nos muestra que es en esa lucha, y en la eventual rendición a la voluntad divina, donde encontramos nuestra verdadera identidad y propósito. Otra lección crucial que podemos extraer de la oración de Jesús es la importancia de la persistencia en la oración. Incluso cuando sus discípulos no pudieron permanecer despiertos con él, Jesús perseveró en oración. Su insistencia en volver a orar, a pesar de la angustia creciente, nos enseña que en momentos de crisis, no debemos abandonar la oración, incluso cuando nuestras emociones nos llevan al límite. La persistencia en la oración nos conecta con la fuerza divina, nos ayuda a mantenernos enfocados en el propósito de Dios y nos proporciona la paz necesaria para afrontar cualquier desafío. La oración en Getsemaní también nos muestra que la oración puede ser un lugar de consuelo, aunque no necesariamente cambie las circunstancias externas de inmediato. Jesús no evitó la cruz,
pero a través de la oración, encontró la fortaleza y la paz para enfrentarse a ella con valentía. Esta paz no era la ausencia de temor, sino una paz que provenía de la certeza de que estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Esto nos recuerda que la oración no siempre eliminará nuestros problemas, pero nos dará la perspectiva y la fuerza para enfrentarlos de manera que glorifique a Dios. Además, la oración de Jesús revela la importancia de la honestidad en nuestra comunicación con Dios. Jesús no ocultó su angustia ni su deseo de evitar el sufrimiento. Expresó sus emociones de manera abierta y sincera, pero lo hizo dentro del contexto de su compromiso con la voluntad de Dios. Esta honestidad es crucial porque la oración no es un lugar para la pretensión, sino para la autenticidad. Dios no solo nos permite, sino que nos invita a traer nuestras luchas, dudas y temores ante Él, sabiendo que en esa vulnerabilidad, podemos encontrar su paz y fortaleza. La oración de Jesús en Getsemaní nos enseña que la oración es un acto de preparación. Jesús sabía lo que estaba por venir y oró no solo para pedir la ayuda de Dios, sino para prepararse a sí mismo para lo que estaba a punto de enfrentar. Esta preparación espiritual es esencial para nosotros también. En la vida, enfrentaremos desafíos y pruebas que pondrán a prueba nuestra fe y fortaleza. La oración nos prepara para estos momentos, fortaleciendo nuestro espíritu y alineándonos con la voluntad de Dios, para que, como Jesús, podamos decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya, y enfrentar cualquier situación con la confianza de que estamos cumpliendo el propósito divino en nuestras vidas. El relato del ministerio de Jesús está lleno de momentos en los que la oración ocupa un lugar central. No era solo en los tiempos de crisis que Jesús recurría a la oración, sino que también la utilizaba en momentos de decisión, en tiempos de enseñanza y en la rutina diaria de su vida. Esto nos ofrece una visión profunda de cómo Jesús vivía en constante comunicación con el Padre, no reservando la oración solo para los momentos de desesperación, sino como un diálogo continuo que informaba y guiaba cada aspecto de su vida. Uno de los momentos más reveladores sobre la oración de Jesús se encuentra en la elección de sus 12 apóstoles. Antes de tomar esta decisión crucial, Jesús se retiró a un lugar solitario y pasó toda la noche en oración. Este acto nos muestra que, para Jesús, las decisiones importantes no podían tomarse sin antes buscar la dirección del Padre. No fue una decisión basada solo en la lógica o en la conveniencia, fue una decisión nacida de la oración y la comunión con Dios. Al dedicar una noche entera a la oración, Jesús nos enseña que la dirección divina es esencial en nuestras vidas, especialmente cuando nos enfrentamos a decisiones que tienen un impacto significativo. Este ejemplo es fundamental para entender que la oración no es solo un recurso de última hora, sino una disciplina que debe preceder nuestras acciones. Jesús, en su humanidad, nos demuestra que incluso Él, con todo su conocimiento y poder, no tomaba decisiones importantes sin antes buscar la guía del Padre. Esto resalta la importancia de la oración en nuestras vidas como una práctica que debe ser parte integral de nuestra toma de decisiones, permitiéndonos alinearnos con la voluntad de Dios antes de actuar. Además, la oración de Jesús antes de elegir a los apóstoles también revela el profundo sentido de responsabilidad que sentía por las decisiones que tomaría. Sabía que los hombres que elegiría no solo serían sus seguidores, sino que también llevarían adelante su mensaje después de su partida. Por lo tanto, esta elección no podía tomarse a la ligera. La oración prolongada muestra su deseo de asegurarse de que cada decisión estuviera en completa armonía con el plan divino. En nuestras propias vidas, este nivel de responsabilidad y cuidado en la toma de decisiones debería inspirarnos a no depender solo de nuestra sabiduría, sino a buscar la guía de Dios a través de la oración persistente. Otro momento clave donde la oración de Jesús se destaca es cuando enseñó a sus discípulos a orar, dándoles lo que conocemos como el Padre Nuestro. Este no es solo un modelo de oración, sino una ventana al corazón de Jesús y su entendimiento de la relación con el Padre. Al enseñar esta oración, Jesús no solo estaba ofreciendo palabras para recitar, sino también una estructura que refleja las prioridades del reino de Dios, la santificación del nombre de Dios, la venida de su reino, el cumplimiento de su voluntad, y la dependencia diaria de su provisión y perdón. El Padre Nuestro es una oración que encapsula la totalidad de la vida cristiana. Al enseñar a sus discípulos a orar de esta manera, Jesús los estaba instruyendo a vivir una vida centrada en Dios, donde cada aspecto de la existencia es presentado ante el Padre. Esta oración también nos recuerda la importancia de mantener una actitud de humildad y dependencia en nuestras oraciones, reconociendo nuestra necesidad diaria de la gracia y provisión de Dios. No es una oración que nos dirige a buscar nuestros propios deseos, sino a alinear nuestras vidas con los propósitos de Dios, buscando su reino y su justicia antes que cualquier otra cosa.
La enseñanza del Padre Nuestro también nos muestra que la oración es tanto personal como comunitaria. Jesús utiliza el nosotros, subrayando que la oración no es solo un acto individual, sino algo que nos une como comunidad de creyentes. Nos recuerda que nuestras oraciones deben incluir no solo nuestras propias necesidades, sino también las de nuestros hermanos y hermanas en la fe, creando una red de apoyo mutuo a través de la intercesión. Esto subraya la naturaleza colectiva del reino de Dios, donde cada creyente está llamado a orar no solo por su propio bienestar, sino por el bienestar de toda la comunidad de fe. Al enseñar sobre la oración, Jesús también nos muestra la importancia de la constancia y la confianza en nuestras peticiones. Nos anima a pedir, buscar y llamar, confiando en que el Padre escuchará y responderá. Este llamado a la persistencia no es una mera repetición mecánica, sino un acto de fe que nos mantiene conectados con la voluntad de Dios. La oración, entonces, no es solo un medio para lograr nuestros deseos, sino un proceso de transformación donde nuestras voluntades se alinean con la de Dios, y donde, al final, aprendemos a confiar plenamente en su provisión y su tiempo. Jesús, a través de su vida de oración, nos invita a entrar en una relación profunda con Dios, una relación que va más allá de las palabras y se convierte en una forma de vivir. Nos muestra que la oración es un diálogo constante, una búsqueda continua de la voluntad del Padre y una herramienta poderosa para enfrentar las realidades de la vida con fe y confianza. La oración, tal como la vivió Jesús, no es una opción o una formalidad, es el centro de una vida comprometida con Dios y su propósito eterno. Jesús, en su vida de oración, también nos mostró la importancia de la soledad y el retiro espiritual. A lo largo de los evangelios, se menciona repetidamente cómo Jesús se alejaba de las multitudes, incluso de sus discípulos, para buscar momentos de intimidad con el Padre. Estos momentos de retiro no eran simplemente pausas en su ministerio, sino momentos esenciales en los que renovaba su fuerza, buscaba dirección y profundizaba su comunión con Dios. La vida de oración de Jesús nos enseña que, para mantenernos espiritualmente fuertes y centrados en la voluntad de Dios, necesitamos apartarnos regularmente de las distracciones y el ruido del mundo. Un claro ejemplo de esto se ve después de la multiplicación de los panes y los peces, un milagro impresionante que atrajo a grandes multitudes. En lugar de quedarse para recibir el reconocimiento y la admiración de la gente, Jesús se retiró a un lugar solitario para orar. Este acto nos muestra que Jesús no se dejaba llevar por el éxito o la popularidad, su verdadera fuente de fortaleza y dirección provenía de su tiempo a solas con el Padre. Para Jesús, estos momentos de oración en soledad no eran un lujo, sino una necesidad, especialmente después de grandes demostraciones de poder, donde la tentación de ceder al orgullo o al agotamiento podría haber sido más fuerte. La soledad en la oración, tal como la practicaba Jesús, no es un aislamiento para huir de las responsabilidades, sino un retiro intencional para recargar el espíritu. Nos recuerda que el ministerio y las tareas diarias pueden drenar nuestras fuerzas si no estamos conectados con la fuente de vida, que es Dios. Este retiro intencional es algo que cada creyente debe considerar, especialmente en un mundo que nos impulsa constantemente a estar ocupados y a producir resultados. La oración en soledad es un recordatorio de que nuestro valor y nuestra efectividad no se encuentran en lo que hacemos, sino en nuestra relación con Dios. Además de estos retiros personales, Jesús también enfatizó la importancia de la oración comunitaria. Aunque valoraba enormemente sus momentos a solas, también oraba con sus discípulos y les enseñaba a unirse en oración. Esto refleja un equilibrio entre la vida personal y comunitaria de fe. Jesús entendía que, si bien la oración privada es vital, la oración en comunidad es igualmente esencial para la vida del creyente. Nos enseñó que hay un poder especial cuando dos o más se reúnen en su nombre, orando con un mismo propósito, buscando la voluntad de Dios juntos. Este acto de orar en comunidad fortalece la fe, fomenta la unidad y crea un ambiente donde el Espíritu Santo puede moverse poderosamente. La oración comunitaria, tal como la practicaba Jesús, es un reflejo de la unidad que debe existir en el cuerpo de Cristo. Nos recuerda que, aunque nuestra relación con Dios es personal, no estamos llamados a caminar solos en nuestra fe. La Iglesia, como cuerpo de creyentes, encuentra su mayor fortaleza cuando ora unida, cuando lleva sus peticiones colectivas al trono de Dios, y cuando busca juntos la dirección divina. Esta práctica no solo fortalece a los individuos dentro de la comunidad, sino que también actúa como un testimonio poderoso para el mundo de la unidad y el poder del pueblo de Dios. Finalmente, el mayor acto de oración y entrega de Jesús fue en la cruz. Su clamor, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es la culminación de una vida vivida en completa dependencia y confianza en el Padre. En este último acto,
Jesús nos muestra que la oración no es solo para los momentos de alegría o de necesidad, sino también para los momentos de mayor sufrimiento y entrega. Su oración final no es una petición de liberación, sino una declaración de rendición absoluta a la voluntad de Dios, incluso en la muerte. Es la expresión máxima de confianza en que el Padre, que lo había guiado y sostenido durante toda su vida, también estaría con él en la muerte. Este acto final de oración en la cruz es el pináculo del ejemplo de Jesús sobre la oración. Nos enseña que la vida de oración debe llevarnos a un lugar de completa entrega, donde podemos confiar en Dios no solo con nuestra vida, sino también con nuestra muerte. Es un llamado a una fe que no flaquea ante el sufrimiento, una fe que sabe que, al final, la voluntad de Dios es perfecta y que su amor es eterno. Jesús, a través de su vida y su muerte, nos muestra que la oración es la esencia de una vida vivida en plena comunión con Dios, una vida que, aunque enfrenta la tentación, el dolor y la muerte, siempre encuentra su propósito y paz en la voluntad del Padre. A través de todo esto, Jesús nos invita a vivir una vida de oración que no se limite a palabras, sino que se convierta en una expresión constante de nuestra dependencia de Dios, en cada momento y en cada circunstancia. La oración, como Jesús nos enseñó, es el medio por el cual nos mantenemos conectados con la fuente de nuestra vida, encontrando en él la fortaleza, la guía y la paz que necesitamos para vivir de acuerdo con su propósito eterno. Así, al seguir el ejemplo de Jesús, aprendemos que la oración no es solo una práctica espiritual, sino la vida misma en comunión con el Dios que nos ama y nos sostiene en todo.